salieron bien, los felicito. Y ya está todo en el sistema, ¿no? Se oye como un se oye como eco. ¿Ustedes oyen bien? No, también se escucha el eco. Se escucha eco, ¿ah? Sí. No sé por qué será esto. Espérame tantito. Bien. Creo que ya, ¿no? Bien, ¿sí me escuchan bien? Sí, profesor. Perfecto. Entonces ya. Bien, pues vamos a comenzar. Les pongo la pantalla del pizarrón y ahí está. Vean, esto comenzamos a verlo la clase pasada. Son estudios estadísticos por intervalos. Quedamos que el elemento que me va a permitir tomar la decisión si usar intervalos o categorías es el rango. Y acuérdense que el rango es la diferencia de dato más grande menos dato más pequeño. Si esa diferencia, estoy trabajando datos enteros, me sale mayor que 20, en ese supuesto yo voy a usar intervalos. Cuando el rango sea mayor a 20, que es lo que dice aquí en este recuadro. Y en el supuesto de que el rango sea menor o igual a 20, yo utilizaría categorías, que fue tal lo que hicieron en los estudios del primer parcial. Bien, luego vimos que lo que es un intervalo, es bien importante que lo conceptualicemos, aquí se los pongo aquí abajo. Un intervalo es un segmento o partecita de la recta numérica que contiene varias categorías. Eso es lo que es un intervalo. Y está compuesto básicamente de 4 elementos. Primero, los límites reales, que son fronteras comunes entre uno y otro intervalo. Aquí lo pueden ver en este dibujito al centro, que son los que dicen LR. L de límite, R de real. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el primer intervalo sería este que se lo estoy poniendo aquí, que va de un límite real inferior, porque está a la izquierda, es más pequeño este número, y un límite real superior, porque está a la derecha. Ese sería el límite que está a la derecha, sería el superior. Si yo me muevo al segundo intervalo, el límite real que estoy aquí poniendo en un círculo, que era el superior del primero, ahora se convierte en el inferior del segundo. ¿Por qué? Porque, repito, es una frontera común. Entonces, el segundo intervalo va a ir de este límite real a este límite real. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué van a servir los límites reales en cuanto a gráficas? Pues van a servir para hacer la gráfica de barras. La gráfica de barras, cada barra va a ser entre un límite real inferior y un límite real superior. La primera barra sería, aquí se la estoy pintando, esta que está aquí puesta. Esta sería la barra número 1. La segunda barra sería de este límite real a este otro límite real, y esa sería la segunda barra del estudio. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Limita eso para que no se llene tanto el dibujo. Bueno. Ahora, vamos a poner aquí, repasar lo que vimos. Aquí está, vean, de hecho aquí estaba puesto. Dijimos que los límites reales son frontera común entre intervalos vecinos. Aquí lo pueden ver, frontera común entre intervalos vecinos. ¿De acuerdo? Que un intervalo contiene varias categorías. ¿Sí? Ese es el objetivo, que un intervalo agrupe a varias categorías del estudio.
Porque si tengo yo, por ejemplo, 80 categorías, si lo hago por categorías, cada categoría sería una barra y una línea de mi tabla. Entonces sería demasiado trabajo. Entonces lo que se hace, en lugar de tener 80, a lo mejor agrupo por intervalo 10 categorías y solo trabajo 8 intervalos. Mucho menos trabajo analítico. ¿De acuerdo? El segundo elemento de los intervalos son los límites de clase. ¿Qué es el límite de clase? Se los muestro aquí en la figura. El límite de clase va a ser el de la izquierda, va a ser el inferior y va a ser el primer entero a la derecha del límite real. Repito, límite de clase inferior sería el primer entero a la derecha del límite real inferior. Primer entero. Y el límite de clase superior sería el primer entero, pero a la izquierda del límite real superior. Si lo ven aquí con la flechita se ve. Primer entero a la izquierda. Y aquí en medio va a haber una serie de categorías que van a caber dentro del intervalo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿para qué me van a servir los límites de clase? Me van a servir para clasificar mis datos. ¿Sí? En base a ellos clasifico. Yo voy a saber cuál es la primera categoría que cabe en el intervalo y cuál es la última de las categorías que cabe en cada intervalo. ¿De acuerdo? Para clasificar. ¿Cuál es el tercer elemento de un intervalo? El punto central. Este punto central que se llama marca de clase. La marca de clase es única para cada intervalo. ¿Sí? Única. ¿Y para qué sirve la marca de clase? Me va a servir para hacer la gráfica poligonal, porque es el punto medio de las barras. Acuérdense que la poligonal, pongo aquí un ejemplo, tendría aquí 2 barras consecutivas. La poligonal se traza a la mitad de esta barra y a la mitad de esa barra pongo un punto. Y al unir esos puntos se va a trazar el polígono de frecuencias. Entonces, cuando son intervalos, lo que vamos a hacer es trazarla en las marcas de clase. ¿De acuerdo? Se considera que la marca de clase es el representativo o representante de cada intervalo. ¿Por qué representante? Porque está a la mitad. Representa al intervalo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a sacar la marca de clase? Pues el promedio de los extremos. Sumo el límite de clase inferior más el límite de clase superior y divido entre 2 para ubicarme a la mitad de la escala. Sí, es un promedio aritmético. Y aquí les puse la formulita. Marca de clase es igual al límite de clase inferior más límite de clase superior sobre 2. ¿De acuerdo? Y el cuarto elemento de un intervalo es su tamaño. Aquí es muy importante que lo vean en la figura. El tamaño, que le damos la letra T para identificarlo, es la distancia que hay de un límite real inferior a un límite real superior de cada intervalo. Ese es el tamaño. Mucho cuidado porque luego se confunden y toman la distancia entre de clase inferior y superior, y esa no es más pequeño. La distancia entre clases es más pequeña. Entonces el tamaño es entre límites reales. ¿Está claro? Ese es el tamaño. Y van a ver que en la figura me queda un salto entre el límite de clase superior del primer intervalo, se los voy a poner en un circulito, entre este límite de clase superior y el límite de clase inferior del siguiente intervalo. Me está quedando un salto. Ese salto o esa distancia es una unidad de los datos trabajados. Si estoy trabajando enteros, este salto sería un entero.
¿De acuerdo? Obviamente, la mitad de ese salto que está aquí sería 0.5 y 0.5 a cada lado del límite real. De tal manera que 0.5 más 0.5 me da la unidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué alguien diría, bueno, pero por qué está ese salto? Eso me garantiza que mis datos solo se ubiquen en un intervalo. Por ejemplo, si mi primer intervalo fuera del 5, dato 5, al dato 11, todos los valores entre 5 y 11 caerían en el primer intervalo. O sea, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10 y 11 inclusive. Para el siguiente intervalo empezaría en 12. ¿Sí están de acuerdo? De esa manera el 11 cabe en el primero, pero el 12 cabe en el segundo. Y tendría la misma distancia entre límites de clase. Aquí en el primero fue 11 menos 5 da 6. ¿Sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da 6. En el siguiente sería 12 más 6, llegaría hasta 18. ¿Sí? La distancia entre el límite de clase y el límite de clase son 6, que es la diferencia entre 11 menos 5. ¿De acuerdo? Y entonces fíjense, el límite real del primer intervalo, ¿cómo lo calcularíamos? Del valor de 5 que está aquí, véanlo, se lo estoy subrayando, me movería a la izquierda. ¿Cuánto? El valor de 0.5. Entonces, 5 menos 0.5, el límite real inferior sería 4.5 del primer intervalo. ¿Y cuál sería su límite real superior? Pues si yo tengo el de clase superior que vale 11, hay dos opciones. De 11 me muevo hacia la derecha, 0.5, 11 más 0.5, el límite real superior sería 11.5. ¿Sí lo ven? Y si lo quiero calcular con el límite de clase inferior del segundo intervalo, del valor de 12, me muevo a la izquierda. 12 menos 0.5, una vez más llego a 11.5. ¿Sí está claro? Esto, fíjense, para que no se les haga complejo, es una simple recta numérica. Si yo me muevo a la derecha, es sumar, me muevo a la izquierda, es restar. O sea, no tiene más que sumas y restas. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean cuál es la mecánica, porque a lo mejor son muchos conceptos que los pueden ver un poco pesados, pero no, que no tiene problema. Bueno, entonces aquí en el punto 4 se los puse. ¿Qué es el tamaño del intervalo? Distancia entre dos límites reales consecutivos o dos marcas de clases consecutivas. ¿Por qué da lo mismo entre marcas de clase? Porque vean, de marca de clase a límite real es medio intervalo. Esto de aquí que se los pongo con una llave, esto es medio intervalo. Y de límite real a la otra marca de clase es otro medio intervalo. Entonces, medio intervalo más medio intervalo es un intervalo. Por eso la distancia entre marca y marca es un intervalo o una distancia del tamaño. ¿Sí está claro? Bien, y luego, la clase pasada vimos el proceso o la mecánica para elaborar una distribución de intervalos. Y son 6 pasos muy simples. Los repasamos. Paso número 1, calcula el rango, que es dato más grande menos dato más pequeño. Si el rango me resulta mayor que 20, ese simbolito es mayor que 20, debo usar intervalos. Si me da menor, uso categorías. Eso ya lo sabemos. Bueno, si yo voy a usar intervalos, yo como investigador o la persona que me esté liderando va a decir, ¿cuántos vamos a usar? El criterio es usar mínimo 5, máximo 20, entre esos dos. Entonces, paso número 2 es proponer cuántos, ¿sí? 8, 10, 9, cualquiera entre 5 y 20. Bueno,
Paso número 3 es calcular el tamaño de intervalo para el número de intervalos propuestos. Y esta es la formulita. El tamaño va a ser el rango sobre el número de intervalos. ¿De acuerdo? Rango entre... ¿Qué es lo que estoy haciendo? La distancia del rango la divido en n partes iguales, que es el número de intervalos que yo quiero. Y aquí me va a dar un resultado. Si estoy trabajando enteros, el tamaño tiene que quedar enteros. Y eso se los dije. Del resultado que me dé, por ejemplo, si el tamaño me da de 5.3, yo lo que voy a usar es el siguiente entero al valor calculado. No es una aproximación, es irme al siguiente entero. Eso es bien importante, ¿eh? Entonces, el siguiente entero de 5.3, yo usaría un tamaño de 6. Si me sale, por ejemplo, el tamaño que vale 6.1, yo usaría un tamaño de 7. Siguiente entero. ¿Sí está claro? Alguien dirá, ¿por qué es eso? Para que todos los datos quepan en los intervalos que estoy calculando, o que propuse más bien. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Paso siguiente es ya empezar a hacer mi distribución de intervalos. ¿Y qué es lo que hago? El dato más pequeño del estudio, el dato menor, lo igualo o lo ubico en el límite de clase inferior del primer intervalo. O sea que todo mi estudio empieza aquí, vean, aquí se los pongo con rojo. Este sería el límite de clase inferior del primer intervalo y lo igualo al dato menor. ¿Qué quiere decir? Que mi estudio empieza de este valor hacia la derecha. De aquí hacia la derecha. ¿De acuerdo? Porque mis datos están de menor a mayor. Bien. Luego, ¿qué es lo que hago? Para hacer esto más fácil, lo que hago es empezar, en base a este límite de clase inferior, calculo el límite real inferior del primer intervalo. Como me muevo a la izquierda, vean, es a la izquierda, al límite de clase inferior, le resto 0.5 y obtengo el límite real inferior del primer intervalo. Obtengo este valor que está aquí. Y de ahí es puras sumas. ¿Por qué puras sumas? Porque si yo tengo este límite real inferior que está en este cuadro y quiero llegar a este límite real, real que sigue, que es el superior, yo lo que voy a hacer es simplemente sumar el tamaño del intervalo. Para brincar de aquí a aquí, sumo t. Ya que llegué aquí, para llegar de aquí a aquí, vuelvo a sumar t. Y así me la llevo. Voy brincando o incrementando el valor del tamaño. ¿Sí se fijan? Y finalmente, ya que tengo todos los límites reales, ya calculo los límites de clase sumando o restando el 0.5 que pueden ver aquí al centro que está aquí. Porque acuérdense, del límite real al de clase, al de la derecha sumo 0.5, al de la izquierda resto 0.5. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo para que lo vean. Bueno, antes de seguirle, todo esto ya lo habíamos visto, pero considero muy pertinente repasarlo. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración que tengan? ¿Nada? Bien. No. Perfecto. Pues vamos a hacer un ejemplo entonces. ¿Alguien tienen ahí sus datos de campo? Quiero que me digan, alguno de ustedes que tengan sus datos de campo, hay una variable que se llama el peso. Creo que sí vimos esa variable, confírmemelo. Peso de las personas entrevistadas. Que me diga para sus 90 datos cuál fue, en la variable que vamos a tomar ahorita como ejemplo, va a ser x igual al peso
de las personas entrevistadas en kilogramos. Esa fue la variable, esa fue la que va a ser la que voy a estudiar. Quiero que me digan, por favor, cuál fue para alguno de los estudios de ustedes, cuál fue el dato menor, el peso menor, y cuál fue el dato mayor, la persona de mayor peso. A ver, escucho, para no inventar datos, ¿no? Para que ya salga de uno de sus estudios. ¿Quién me dice, por favor? O sea, de los datos que ya juntamos, ¿cuál es el peso menor que tenemos, el del medio y el mayor? No, nada más dos. ¿Cuál es sí, de tus datos que tienes, de tus 90 datos, cuál es el menor peso de todos los datos y cuál es el mayor peso? Debe ser como entre 40 y tantos y 90 y tantos. A ver, que me lo digas, por favor, Soto. A ver, si quiere le digo los de míos, déjenles busco. Ajá, muchas gracias. Ay, profe, no encuentro mi documento. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien que tuviera por ahí los datos a la mano? Yo, profe. A ver, te lo aprecio mucho que me los digas. ¿Cuál Sí, sería tu dato? el dato menor es 40 Perfecto. y el dato mayor es 107. 107. Ahora, ahí están datos reales. Sí, datos que tomaron en su encuesta que realizaron. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir calculando. Vamos primero a calcular el rango, acuérdense. Entonces, en este caso, calcula el rango, que va a ser el dato más grande menos el dato más pequeño, que sería mi rango es igual a 107 menos 40. ¿Están de acuerdo? Hago la operación 107 menos 40 y me da 67. 67 kilogramos. Lo cual significaría que el rango es mucho mayor que 20. Casi es 3 veces. 3 veces. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí yo tomo la decisión. Como el rango es mayor que 20, uso intervalos. Hasta ahí no hay ningún problema, yo creo, ¿no? Ok. Uso intervalos para el estudio. Para hacer este ejemplo, voy a hacer nada más el ejemplo de cómo generar los intervalos. ¿Sí? Ya luego haremos un ejemplo con datos para ir vaciando datos. Ok, yo voy a proponer usar solamente 7 intervalos. 7 intervalos para que quede el ejemplo con estos datos de su estudio. ¿De acuerdo? Entonces, calculo el tamaño. El tamaño va a ser igual al rango sobre el número de intervalos propuestos, que son 7. Entonces hago la operación, el rango vale 67 sobre 7. ¿Están de acuerdo? Entonces sería 67 entre 7 y eso me da un valor de 9.57. Ese sería el tamaño, ¿de acuerdo? El tamaño de cada intervalo.
Ahora, como mis datos de mi estudio son enteros, ¿sí? Enteros, yo mi tamaño lo voy a dejar a enteros para que sea todo congruente. ¿Y qué voy a hacer? Aquí lo que hago, acuérdense, no es un redondeo. Me voy a ir al siguiente entero. Entonces, uso el siguiente entero, ¿de acuerdo? Siguiente entero. Entonces, por lo tanto, el tamaño a utilizar no sería 957, sino sería de 10. ¿Sí queda claro? Ese sería mi tamaño de intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a poner aquí el primer intervalo para que vean la lógica. Va de nuevo por tercera vez el intervalo. Ese es el primer intervalo. Lo voy a hacer a mano para que sea rápido. Ese es su límite real izquierdo, que es inferior. Ese es su límite real derecho, que es superior. Ese es el límite de clase izquierdo, que es inferior. Ese es el límite de clase derecho, que es superior. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue mi dato más pequeñito que me acaban de dar? Fue 40 kilos. La persona que pesa menos. Bueno, esos 40 kilos los voy a igualar con el límite de clase inferior del primer intervalo. Esto sería 40 kilos. Aquí va a empezar todo el estudio. ¿Sí queda claro? Entonces, vean, aquí ya tengo la tabla preparada. Vamos a ver las columnas 1, 2 y 3. La primera es el representante de cada intervalo, que es la marca de clase. La segunda columna son sus límites reales, el inferior y el superior. Aquí lo pueden ver en el dibujito. Y la tercera son sus límites de clase, que sirven para clasificar, el inferior y el superior. Entonces, este dato del 40 que estoy poniendo aquí, lo coloco aquí como el valor del límite de clase inferior del primer intervalo. ¿Sí queda claro? Ya dijimos que vamos a usar 7. Ese sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Para que vean cómo van a quedar ahí los 7 intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, el tamaño me salió de 10, me salió un tamaño súper conveniente para hacer sumas y restas. Súper fácil. Bueno, hasta ahí creo que todo va correcto. Bueno, ahora para que esto sea mecánico, a partir del valor de 40 me muevo a la izquierda al límite real inferior del primer intervalo. Como me muevo a la izquierda es restar 0.5, la mitad de un entero. Entonces sería 40 menos 0.5, llego a 39.5. Y este valor es el límite real inferior del primer intervalo, 39.5. ¿Sí lo ven? Ahí está el primer intervalo y ahí está su límite real inferior. Y ya tengo este valor que se los pongo aquí con amarillito. ¿Sí? Ahora, yo me quiero ir al límite real superior del primer intervalo. Pues como yo ya sé que la distancia entre límite real y límite real es un tamaño, el tamaño vale 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A 39.5 le sumo 10 y llego a 49.5. Y ese dato lo vacío en mi tabla. El límite real superior del primer intervalo sería 49.5. ¿Sí lo ven? Ya generé el primer intervalo, los límites reales. Me voy a ir al segundo intervalo. El segundo intervalo comienza en 49.5. ¿Por qué es eso? Porque ya se los dije que los límites reales son comunes. El real superior del primero es el real inferior del segundo. Por eso este se repite aquí. ¿Y cómo calculo el límite real superior del segundo? Pues le sumo 10. 49.5 más 10, llego a 59.5. ¿Sí queda clara la mecánica? Tercer intervalo, empieza en 59.5. Le sumo 10, llego a 69.5.
69.5. Cuarto intervalo, 69.5 más 10, 79.5. Quinto intervalo, 79.5 más 10, 89.5. El que sigue, 89.5 más 10, 99.5. Y el último intervalo sería 99.5 más 10, 109.5. Y ya estarían mis 7 intervalos. ¿Sí queda claro? Ahí estarían ya mis 7 intervalos. Ahora fíjense, aquí lo importante es que el dato más grande del estudio quepa en el séptimo intervalo. Y ven cómo sí cabe. Mi dato más grande del estudio sería 107. Y 107 está después de 99.5, pero antes de 109.5. 107 efectivamente se puede agrupar o acomodar en el séptimo intervalo. ¿Sí está claro? Y ya terminamos. Esos serían todos los límites reales de este estudio con 7 intervalos. Ahora voy a calcular los límites de clase, que es muy simple. Vean la figura aquí a la derecha. ¿Sí? Yo ya tengo el límite real de todos los intervalos, el inferior, límite real inferior de todos los intervalos. Si quiero llegar al de clase inferior de todos los intervalos, me muevo a la derecha. Véanlo, por favor. Del real inferior al de clase, me muevo a la derecha. ¿Cuánto me muevo? El valor de media unidad, que es 0.5. Entonces, fíjense, para llegar, vean la tabla, del real inferior al de clase inferior, voy a sumar 0.5, porque me muevo a la derecha. Y vean cómo checa, 39.5 más 0.5 está el 40, que fue donde partimos. El siguiente, 49.5 más 0.5 llegó a 50. El que sigue, 69.5 más 0.5 llegó a 60. El que sigue, 69.5 más 0.5 llegó a 70. ¿Sí lo ven? Ya es pura suma, es muy fácil. Ahora, si se fijan, como esta es una escala que todo está en base a un tamaño de 10, vean cómo también se cumple que del límite de clase inferior de la primera categoría al de la segunda, la suma da 10. 40 más 10 da 50, más 10 da 60, más 10 da 70, más 10 da 80, más 10 90 y más 10 100. Porque entre el límite de clase inferior de una categoría y el inferior de la siguiente se mueve un tamaño de intervalo. Ahora, si no lo entienden así, pues simplemente sumen el 0.5. 89.5 más 0.5, 90. 99.5 más 0.5 da 100. Y ya tengo todos los límites de clase del estudio, los inferiores. ¿De acuerdo? Ahora, para llegar a los límites de clase superiores, lo que hago es al revés. Del real superior, véanlo aquí a la derecha, ese es el real superior de un intervalo. Quiero llegar al de clase superior, ahora me muevo a la izquierda. Vean, me estoy moviendo de aquí a aquí, a la izquierda. Si estoy moviéndome a la izquierda es restar 0.5, lo cual significa que para llegar de aquí a aquí, lo que voy a hacer es restar 0.5, del de real superior al de clase superior. Y vean cómo queda, 49.5, le quito 0.5, queda 49. 59.5, le quito 0.5, queda 59. Y vean cómo queda el brinco, de 49 brinca 50. Es el brinco de una unidad que me garantiza que el 49 solo cabe aquí y si tengo el 50 ya se va al siguiente.
Aquí el problema es que hubiera 49 en el primero y 49 en el segundo. Ahí habría una dualidad. El dato 49 estaría en dos intervalos, lo cual no es posible. ¿Sí queda claro? El que sigue, pues ya en todos sumaría 0.5. Digo, quitaría 0.5. 69,5 menos 0.5 llego a 69. 79,5 menos 0.5 queda 79. Y vean cómo se conserva la distancia de 10 entre de clase superior del primer intervalo y del segundo. De aquí a aquí son 10. 49 más 10, 59. 59 más 10 son 69. 69 más 10 son 79. Y se va sumando puntos de 10 unidades en 10 unidades. Aquí sería, el que sigue sería 89, 99 y 109. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Yo, profe. No, Sí, yo. adelante. Los intervalos que vamos a usar para los ejercicios van a ser 7 o nada más ahí lo puso de ejemplo. No, este fue nada más en la tarea, es muy buena pregunta. En la tarea dice para cada problema un mínimo cuántos usar, dice entre 8 y 12 creo. Entonces ya tú lo vas a decir, si quieres trabajar poco, usas 8, si quieres trabajar intermedio usas 10 y si quieres trabajar al máximo usas 12. Pero eso está en la tarea indicada. Para cada tarea dice ahí claramente. Gracias, profe. Sí, aquí puse 7 para que vieran. Ese mismo lo vamos a hacer con más intervalos para que vean que es exactamente lo mismo. Bien. Y ya estarían. Ahora, ¿para qué me sirven los límites de clase? Para clasificar. Por ejemplo, si alguien de ese estudio pesara 60 kilos, una persona pesa 60 kilos de mi lista de datos ordenados, ¿dónde lo voy a meter? Pues lo voy a meter en el tercer intervalo, que empieza en 60. Si alguien pesa 75 kilos, ¿dónde lo voy a meter? En el cuarto intervalo, que es entre 70 y 79. Ahí cabe el 75. Si alguien pesa 102 kilos, lo voy a meter en el séptimo, porque 102 está entre 100 y 109, etcétera, ¿no? Ya eso es bien fácil. Ya con mis datos ordenados, ya nomás voy a agrupar cada dato en su intervalo que le corresponde. Y lo último que me faltaría para completar los intervalos sería el representante, que es la marca de clase. Sí, si se fijan, los intervalos son las primeras 3 columnas, esas 3. ¿De acuerdo? Esos me generan la distribución de intervalos. Voy a calcular la marca de clase del primer intervalo. Aquí se los pongo. Marca de clase 1 del primer intervalo. ¿Qué es lo que se hace? Se suma el límite de clase izquierdo, que es 40, más el límite de clase derecho, que es el superior, 49. Y ya que hago esa suma, para ubicarme a la mitad, lo divido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, si hago la suma, ahí les va, sería 40 más 49 entre 2. Aquí esto daría 89 sobre 2. Y 89 entre 2 daría 44.5. ¿Qué significa? Que la marca de clase o representante del primer intervalo vale 44.5. ¿Sí lo ven? Y así podría calcular todos. El siguiente, ¿qué habría que hacer? 50 más 59 y entre 2. Pero para no estar sacando promedios, hay una manera más simple, ya se las comenté hace ratito. La distancia que hay entre marca de clase de un intervalo y la marca de clase del siguiente es un tamaño.
que en este caso el tamaño me dio de 10. Entonces, si yo quiero pasar de la primera a la segunda, le sumo 10. 44, 5 más 10, 54, 5. Más 10, 64, 5. Más 10, 74, 5. Más 10, 84, 5. Más 10, 94, 5. Y más 10, 104.5. Y listo. Si se fijan, ya están todas las marcas de clase del estudio. Si quieren comprobar alguna, por ejemplo, la del tercero, el cuarto, para comprobar la marca de clase 4, va a ser igual, cuarto, 70, que es el izquierdo, más 79, que es el derecho, entre 2. Entonces, 70 más 79 daría 7 y 7, 14, 149, entre 2. ¿Están de acuerdo? Y 149 entre 2 daría 74.5. ¿Sí? Y listo. 149 entre 2 me da precisamente 74.5. Ahí está. Obviamente que es más fácil sacar la primera y de ahí ir sumándole 10 y 10. Mucho más fácil que estar sumando y dividir entre 2. Que con la calculadora no es trabajo, ¿no? La verdad. Nomás es tiempo. Bueno, a ver, medítenlo, analícenlo y pregunten lo que haya que preguntar, con toda confianza y con toda sinceridad. Lo que no se entienda, pregunten, ¿no? Si se fijan, repasando el proceso es muy simple. Ahí les va, repaso. Saco el rango, ya lo saqué. Me da 67, digo es mayor que 20, tengo que usar intervalos. ¿Sale? Ya está la decisión. Propongo el número de intervalos. En el caso de los ejemplos que van a hacer, ahí viene cuántos usar entre tantos y tantos. Ya ustedes van a decir cuántos van a usar. En ese caso puse 7 para hacer un ejemplo simplemente. Ok, voy a usar 7. Calculo el tamaño que requiero para que salgan 7 intervalos. ¿Cómo se calcula? El rango sobre 7 y me da 9.57. El tamaño que voy a usar, como tengo datos enteros, lo voy a redondear enteros. No es cierto, estoy diciendo mal. Lo voy a usar en enteros. ¿Y qué es lo que hago? Este valor de 9.57 lo crezco al siguiente entero. No es redondeo, eso es lo que quiero que no quede la idea. Es usar el siguiente entero. Siguiente entero de 9.57 es 10. Y ya está mi tamaño. ¿De acuerdo? ¿Cómo empiezo mi tabla? En base al dato más pequeñito, la persona que pesó menos kilos. Entonces, este 40 lo ubico en el límite de clase inferior del primer intervalo. Ahí está el 40. Ahí empieza el estudio. Y de ahí me voy al límite real inferior también del primer intervalo. Al 40 le resto 0.5 y llego a 39.5. ¿Por qué le resté? Aquí lo ven en la figura. Porque el 40 está aquí y el límite real está a la izquierda. Entonces le resté 0.5 y ya llego a 39.5. ¿Cómo calculo ya todos los límites reales que siguen? Sumando el tamaño que es 10. Y fue lo que hice. 39.5 más 10, llego a 49.5. Este valor se repite porque es real, es común. 49.5 más 10, 59.5. Se repite, 59.5 más 10, 69, y así me la llevo. Y acabo todos los límites reales. Y luego para calcular los de clase, ya nomás es sumar o restar 0.5. Para llegar del real inferior al de clase inferior, veanlo aquí, del real inferior al de clase inferior, sumo o me muevo a la derecha 0.5, que fue lo que les puse aquí. Del real inferior al de clase inferior fue sumar 0.5. Y ahí hice la suma. 39.5 más 0.5, 40.
49.5 más 0.5, 50, etc. Y para llegar del real superior al de clase superior, resto 0.5. Aquí lo ven en la figura. Del real superior, véanlo, lo estoy circulando, al de clase inferior, me muevo a la izquierda. A la izquierda restar, resto el 0.5. ¿De acuerdo? Y ya. Que equivale a en todos los reales quitarle el 0.5. Aquí le quito el 0.5, queda 49. Le quito el 0.5, queda 50, etc. 59, perdón. ¿De acuerdo? Y ya, acabé. Ya tengo reales, ya tengo clase. Y las marcas de clase, saco la primera. ¿Cómo? Promediando el límite de clase inferior más el superior. Entre dos, suma entre dos. Y ya tengo este. Y para ir calculando los subsecuentes, o los que siguen, voy sumando 10, 10. ¿Por qué 10? Porque es el tamaño del intervalo. Entonces, 44 más 10, 54, más 10, 64, más 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, así quedaría mi distribución de intervalos para este estudio con 7 intervalos. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces ahora lo que sigue es que ustedes se prueben, que hagan este ejercicio, el mismo, pero vamos a hacerlo con 9 intervalos. Y el jueves lo platicamos. Entonces pongan ahí, realizar una distribución de 9 intervalos, para agrupar los datos de peso en kilogramos del ejemplo anterior. ¿Qué significa eso? Que el dato menor no va a cambiar, va a ser el mismo. El dato mayor no va a cambiar. Esos son datos de la realidad que estudiaron. Esos son datos que ya están ahí, en la realidad. Lo que va a cambiar es, el rango no va a cambiar. La decisión de usar intervalos no va a cambiar. Lo que va a cambiar es usar, en lugar de 7, van a usar 9 intervalos. Y entonces sí, van a calcular el nuevo tamaño y van a hacer esta tablita completita para llegar desde el primero hasta el 9º intervalo. ¿De acuerdo? Y eso lo hacen. Ahí van a resultar dudas. Ustedes se van a ir respondiendo algunas. Y lo que no, pues lo platicamos el jueves. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si han podido checar las clases que estamos grabando, ¿se ven bien? ¿No hay problema? ¿Alguien que me comente? No, sí se ven bien. ¿Se ven bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Pues entonces igual esta también se las voy a mandar la liga para que la puedan consultar. Y nos vemos el jueves. Para checar este ejercicio que van a hacer ustedes y continuar con el curso. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Que tengan bonita noche. Dejen parar la grabación. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves, profesor. Muchas Gracias, gracias. profe. Igualmente.